La situación del tema del día de hoy es sobre jardines, ¿verdad? Dentro del proceso que tenemos de material de aprendizaje, pues hay varias presentaciones, de entre las que están, pues hay algunas elementos para jardines interiores y jardines exteriores. Hay elementos sobre también el tipo de vegetación que podemos utilizar dentro de estos jardines. Lo que en algún momento dado corresponde y lo que se quiere es que ustedes también miren las presentaciones que están dentro del material de aprendizaje. Yo voy a explicar un poco, ¿verdad?, dentro de este proceso. Si tienen alguna duda, pues me lo indican, pueden escribirme al correo, pueden escribirme a la parte de discusiones o directamente, pues, el medio que se les haga más factible dentro del proceso, ¿verdad? Para que podamos nosotros desarrollar pues el aprendizaje como corresponde. Aparte, pues ahí aparecen unos videos, unos links para videos dentro de lo que ustedes pueden revisar y poder ver qué es lo que en algún momento dado les puede servir dentro de esto, ¿verdad? Voy a presentar, disculpa. Ok, ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahí está la parte de jardinización, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Jardinería, la jardinería dice que es el arte y la práctica de cultivar los jardines, consiste en cultivar tanto en un espacio abierto como cerrado, flores, arriates, árboles, hortalizas o verduras, huertas, ya sea por estética, por gusto, por la alimentación, y en cuya consecución el objeto económico es algo secundario dentro de la parte de la jardinería, ¿verdad? Y dentro de estos jardines, pues existen jardines interiores y exteriores que en algún momento dado son los que nosotros manejamos dentro de nuestra profesión, ¿verdad? También es un arte esta práctica porque en realidad no todos pueden mantener su jardín, ¿verdad? Por X o Y razón, por costos, por no tener el concepto y el criterio de qué tipo de tierra, por no saber qué tipo de vegetación, qué tipo de arbustos, por el clima, que no son de sol, que son de sombra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que corresponde a esta parte de la jardinería, ¿verdad? El término jardín dice conocido desde el siglo XII parece prevenir del compuesto latín germánico hortus gardinus, que significa literalmente jardín rodeado de una valla. En latín hortus, jardín francico o gardo, cerrado, dice, como si el jardín tuviera que defenderse contra los animales e incluso contra los ladrones, ¿verdad? Dentro de este aspecto. Esos son los términos que en algún momento dado nosotros pues solo los tenemos que tener como en cuenta de los conceptos de jardín, ¿verdad? La importancia de la jardinización, la pérdida de valores, de consecuencia ambiental, la falta de cultura, de jardín y de mejorar la naturaleza, sumada a la falta de tiempo, a que muchas personas prefieran el concreto para no tener que dar mantenimiento a un jardín o las áreas verdes de una ciudad, ¿verdad? Que es lo más rápido, decir, bueno, fundamos, colocamos adoquín y se acabó, ¿verdad? El mantenimiento de la jardinería, de nuestras flores, en algún momento dado se vuelve un costo y el tiempo, ¿verdad? Que son elementos que podemos tener problema en ese sentido. En muchas ciudades los jardines y el manejo del paisaje dejaron de ser importantes en la mayoría de los proyectos. Los jardines han dejado de estar en manos expertas, contratando a empíricos quienes realizan este trabajo por necesidad, no por oficio. Se ejecutan los proyectos y al final se hace únicamente en sembrar grama al menos costo posible, o simplemente las áreas dejen de existir, ¿verdad? Dentro de este proceso. Lógicamente que ya muchas personas no se especializan en este arte, ¿verdad? Es un arte porque en realidad el cultivar, el mantener verde la grama, el mantener verde nuestras plantas, en que estén vivas nuestras plantas, pues necesita de un arte, ¿verdad? No es nada más decir, échele agua, échele algún tipo de abono y se acabó, ¿verdad? Es necesario tener ciertos criterios necesarios para poder realizar este tipo de mantenimiento periódico que se realiza dentro de la minería. Dice, en las condiciones en que nos encontramos actualmente,
un jardín, sin importar su tamaño, tiene persecución de gran impacto, entre ellas sobrevivencia de especies en extinción como de insectos, ¿verdad? Si es sabido ustedes, las abejas pues tienen un gran problema en ese sentido, ¿verdad? Que están desapareciendo porque pues en algún momento dado ya no hay flores y pues esas flores se sirven para la polinización, contribuye a crear un hábitat, contribuye a crear pequeñas reservas naturales. Realmente no hay razón para no tener un jardín, tenemos que empezar a ver nuestros jardines en otra dimensión a nivel de impacto ambiental y también su conexión con el paisaje que nos rodea, ¿verdad? Que es la naturaleza viva, ¿verdad? Por más pequeño que sea un jardín, pues comienza a tener cierto tipo de hábitat dentro de ese proceso de verde que hay en ese lugar, ¿verdad? El diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos no siempre se toma en consideración el paisajismo y una jardinación como parte del mismo. No se planifica ni se deja un presupuesto para este tipo de rubros. Eso es lo que en algún momento dado tenemos, ¿verdad? Nosotros en algún momento dado se deja por último esa parte de la jardinización, del interiorismo con jardines, del paisajismo, que en algún momento dado tiene que ser de lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué es lo más importante? Porque es lo que nos va a dar belleza dentro de nuestros proyectos, ¿verdad? Y dejamos de último, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pues solo lo que hacemos es tirar un par de tepes de grama y echarles agua y ahí se acabó dentro de lo que corresponde a este proceso, ¿verdad? Entonces sí, se ha dejado mucho a un lado este proceso de los jardines, tanto interiores como exteriores. Los dos jardines pues tienen gran impacto dentro del proyecto, ¿verdad? El jardín exterior es parte de la belleza exterior de un proyecto, ¿verdad? Y la parte de un jardín interior, pues también le da belleza a la parte interna de nuestro proyecto, ¿verdad? Y esto, lógicamente, conlleva a que no solo estemos trabajando la parte ambiental, sino la parte estética de cualquier tipo de proyecto. ¿Verdad? Esos serían los dos tipos de jardines que en algún momento dado nosotros trabajamos dentro de nuestros proyectos. Se cree que jardinizar es instalar grama, abrir unos cuantos agujeros y sembrar algunas plantas o árboles de forma empírica, sin ningún estudio ni criterio, que era lo que yo les decía en algún momento dado, ¿verdad? Pues simplemente decir, esa es área verde, tirémosle un par de tepes y un poco separados para que coloquemos grama y se acabó, ¿verdad? Ni siquiera tenemos la noción de que si la tierra es fértil para poder colocar ese tipo de elementos naturales que en algún momento van a estar ahí, ¿verdad? Y por eso es que dice, mire, y se murió la planta. Se murió porque en primer lugar no se sabe si la tierra es buena, si la tierra pues había concreto o había piedra o qué sé yo, ¿verdad? Que en algún momento dado no son elementos no gratos para la parte vegetal que en algún momento dado nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Y ahí hay varias imágenes, ¿verdad? Que se pueden visualizar dentro de esta parte, ¿verdad? Se invierten sumas millonarias en los diferentes proyectos arquitectónicos y para diseñar el paisajismo y jardinización no se deja, pero ni siquiera el 1%, ¿verdad? Olvidando la importancia de la naturaleza, el confort humano y la responsabilidad con el medio ambiente. Claro, esto ya es algo que en algún momento dado nosotros los profesionales entremos al campo, ¿verdad? Porque se nos olvida que también el ambiente es la parte que nos da la vida, ¿verdad? Sin aire, ¿verdad? Que muchas veces los árboles nos dan esa parte necesaria para poder respirar, ¿verdad? El aire puro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué se debe considerar la jardinización como parte de la planificación de un proyecto? Investigaciones recientes han demostrado que los beneficios de las plantas en jardines exteriores e interiores van más allá de lo estético. Si pensamos en el ser humano, los beneficios son psicológicos, sensación de bienestar, físico, reducen el estrés, en centros educativos favorecen la concentración, familiares fomentan la unidad, conocimiento del medio, mejoran la calidad del aire y las plantas contribuyen a la absorción de elementos químicos y contaminantes como el CO2, ¿verdad? Que son elementos que contaminan a nuestro ambiente. Dentro de este proceso, pues creo que todos y cada uno de estos renglones
¿verdad? Debemos de tenerlos en cuenta, ¿verdad? Ante todo la parte psicológica, ¿verdad? Una sensación de bienestar, ver una planta, un jardín bien diseñado, bien cuidado, pues produce esa sensación de bienestar, ¿verdad? La parte estética en algún momento dado, los físicos reduce el estrés, dice, dentro de ese proceso. Claro, un ambiente agradable con naturaleza le da a uno la paz necesaria, ¿verdad? Y de respirar el aire puro. En los centros educativos, pues favorece la concentración. Familiares, pues puede fomentar la unidad, debido a que en algún momento dado se trabaja como familia, ¿verdad? Para la plantación de algún tipo de vegetación dentro de estos aspectos, ¿verdad? Conocer también el medio, ¿verdad? Porque tiene que uno ir investigando qué tipo de tierra, qué tipo de abono, qué tipo de vegetación nos puede ayudar dentro de este proceso. Y mejora la calidad del aire, que era lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Y las plantas contribuyen a la absorción de elementos químicos como CO2, ¿verdad? A nivel comunitario, investigaciones han demostrado que las plantas son mucho más que material vegetal. Se ha demostrado que existe un vínculo entre los sentimientos positivos de autoestima y la aparición de zonas verdes y jardinizadas y colonias, ¿verdad? Esto pues netamente viene a ayudar en toda la parte, ¿verdad? De compañerismo, de tener una interrelación con las demás personas, ¿verdad? Y lógicamente en común ambiente con el ambiente, ¿verdad? Dentro de este proceso. Existe un lenguaje de comunicación entre las especies de la naturaleza como seres vivientes. Las áreas verdes y jardinizadas juegan un papel importante en el desarrollo del sentimiento eh, de comunidad, una imagen que los residentes y visitantes valoran positivamente, proporcionando que estos se unan dentro de lo que corresponde, ¿verdad? Hay algunas imágenes que ustedes pueden ver y que pues automáticamente nos dan pues una reacción en cada proceso, ¿verdad? Eh, los jardines son tarjetas de presentación en toda edificación, proporcionan un valor agregado y aumentan la plusvalía de los inmuebles hasta un 20% dentro del proceso, ¿verdad? Era lo que yo les decía, no solo es la parte estética, sino la parte ambiental y en algún momento dado la plusvalía que les puede dar el tener los jardines adecuadamente y estéticamente, ¿verdad? Nuestro proyecto puede ganar todavía un 20% más dentro del proceso, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros si en algún momento dado nosotros necesitamos pues, producir un poco más o ganar o tener más ganancias dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Eh, reflejan un estilo de vida al gusto de las personas y dice mucho de quiénes son. La jardinería debe resaltar la arquitectura, marcar e integrarla con el paisaje de forma vertical como horizontal, creando una conexión interior con el exterior. Si alguien ha estado en un lugar donde hay demasiada vegetación, pues lo primero que tiene uno es una sensación de paz y de tranquilidad dentro de este proceso, ¿verdad? Simplemente es tan agradable estar en medio de la vegetación, ¿verdad? Para mí, pues es muy agradable estar en un ambiente verde, ¿verdad? Y el cual me produce pues una paz y una tranquilidad. Eh, claro, les tiene que gustar parte de ese proceso, ¿verdad? Si no les gusta estar en áreas verdes, pues lógicamente no va a estar a gusto dentro de ese proceso, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, no sé si ya se conectó Aníbal. Y todo está claro aquí. ¿Ya te conectaste, Aníbal? Sí, ya estoy. Disculpe la tardanza. No, no hay pena, igual se queda grabado. Eh, ¿Alguna duda, Otto? No, porque ahí estamos. Ok, vamos nuevamente.
Un edificio con buen diseño no luce tan atractivo si surge solo sobre un césped o una superficie dura. De igual manera, un edificio poco estético puede lucir mejor y estar en armonía con su entorno si se utiliza adecuadamente árboles, arbustos y plantas con flor. Eso es la parte vital, ¿verdad? No es igual como llegar y solo ver el adoquín, ¿verdad? En algún momento dado, a tener una parte de simetría dentro de lo que corresponde a la vegetación, a detalles arquitectónicos como macetones, áreas específicas para caminamientos, ¿verdad? Y que se integren cada uno, ¿verdad? Esto viene a mejorar la parte estética del exterior o del interior en algún momento dado de lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Podemos tomar ventajas de los recursos naturales en el diseño y la optimización del espacio, haciendo la naturaleza nuestra gran aliada, ¿verdad? En este sentido, pues la naturaleza se integra completamente a lo que nosotros vayamos a realizar. Claro está que en algún momento dado nosotros somos parte de ese proceso, ¿verdad? Los arquitectos somos los que vamos a diseñar, vamos a buscar que las plantas que vamos a colocar en cada lugar sean las más adecuadas y sean las aptas, ¿verdad? No van a colocar ustedes flores de la costa, las van a colocar acá, porque en 15 días les aseguro que las plantas se mueren y tal vez algunas les puede pegar, sí es cierto, les puede pegar porque la naturaleza es maravillosa, pero viene el tiempo del frío y se les va a afectar, ¿verdad? Entonces nosotros también como profesionales tenemos que encontrar el punto necesario, ¿verdad? Por eso es que pues no podemos trabajar empíricamente y decir, bueno, voy a comenzar a plantar sin saber qué tipo de material vamos a colocar. Esa sería la primera presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo aquí tengo varias presentaciones, se las voy a, bueno, están en la plataforma en realidad, pero no me gustaría solo que en algún momento dado solo les explique, porque no me interesa tampoco esto, ¿verdad? Sino que ustedes las observen y podamos generar el mejor aprendizaje, ¿verdad? Les voy a presentar esta, ¿verdad? De plantas de decoración de interiores. Acá aparecen de forma rápida, se las voy a ir dando, algún tipo de vegetación que les puede ser útil, ¿verdad? Dentro de la parte del interiorismo que ustedes pues manejan, ¿verdad? Dentro del proceso, eh, que ustedes pueden ir a buscar a cualquier vivero, ¿verdad? Y poderlas utilizar, ¿verdad? Esto, pues, deben de tener un conocimiento, dice conocimientos básicos para mantener las plantas en interiores, ¿verdad? Dice las plantas, voy a presentar acá, las plantas de interiores proveen oxígeno, color, alegría y frescura. Uno de sus atributos más atractivos es haciendo que nuestros hogares uno más natural y bello dentro de esta parte. Al igual que las plantas de exterior, las de interior necesitan luz de sol para poder desarrollarse saludablemente, preferiblemente de estar cerca de la ventana donde entre una buena luz, ¿verdad? Si esta va a recibir los rayos directos del sol, asegúrate que la planta que compres necesite el sol directo como parte de la dosis de la luz diaria, de otra forma podrías quemarla. Siempre lee las etiquetas que traen la planta, así siempre especifiquen el tipo de luz adecuada. Si uno no encuentra en los viveros, no le dicen a uno, mire, esta es luz de sol, lo necesita, ¿verdad? Simplemente, pues nosotros tenemos que investigar, nosotros como profesionales, media vez se nos contrate para un tipo de proyecto de jardinización, pues tenemos que investigar qué tipo de plantas son necesarias para esto, ¿verdad? La ventilación es muy importante para mantener las plantas libres de polvo y de impurezas, perdón. Las plantas respiran a través de sus hojas y interiores tienen a acumular polvo, ¿verdad? Procura mantener las hojas limpias, usar un paño suave y húmedo cuando notes opacas o con polvo. Si utilizas aire acondicionado, procura que la temperatura sea adecuada para que la planta esté a gusto, ¿verdad? En el vivero o tienda pregunta dónde se encuentran las plantas para interiores. Por lo general, estas plantas están en una sección cubierta o una tela, jardín oscura y porosa para mantener las plantas con sombra o luz filtrada,
Recuerda que aunque sean plantas para interiores, estas siguen siendo plantas y necesitan buena luz de sol, agua, ventilación, tierra, fertilizantes como cualquier otra. Recuerda que las plantas necesitan un tiempo de adaptación al nuevo ambiente, mientras menos cambios sufran al cambiarles de lugar, mayor éxito tendrán en su adaptación. Es importante que la maceta en que viva la planta tengan pequeños agujeros en la parte de abajo y un plato para recoger este exceso de agua. Normalmente yo he leído, ¿verdad?, dentro del proceso que pues hay dos tipos importantes dentro del proceso para poderlas mantener con agua, una es que se les brinde un día sí, un día no de agua, ¿verdad? Que se rocíe las plantas un día sí, un día no con agua, y otra es que una vez a la semana, pero se dejen cargadas de agua. Eso es importante dentro del proceso. Esto, pues, no todas las plantas en algún momento dado van a tener la misma capacidad de absorción, además de tener un filtro específico en la parte inferior, ¿verdad? De piedra o piedrín, ¿verdad? Para que filtre el agua. Claro, no todos los tipos de plantas necesitan esta parte, ¿verdad? Siempre y dejarles un filtro natural, ¿verdad? Para que puedan en algún momento dado sacar el agua que no necesitan, ¿verdad? Aleja tus plantas de radiadores y estufas, ¿verdad? Pueden quemar en algún momento. Los beneficios estéticos y psicológicos que las plantas proporcionan en el hogar, ¿verdad? Las técnicas orientales del Feng Shui, dice, buscan conseguir ambientes armónicos, serenos y relajantes, ¿verdad? Acá los orientales sí manejan mucho esta parte, ¿verdad? Que se ha comprobado que en algún momento dado les ayuda psicológicamente a las personas, ¿verdad? Es el hecho de poder realizar jardines adecuados. Se ha comprobado que aumenta la eficiencia laboral en las oficinas dotadas de vegetación. Las plantas reducen los niveles de dióxido de carbono e incrementan la humedad en el ambiente, lo que les decía en algún momento dado, disminuye la cantidad de polvo en el hogar casi un 20%, reduce niveles de ciertos gases nocivos, tales como formaldehído y dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Consejos sobre la decoración en plantas del interior. Elige especies que se adapten bien a las condiciones de luz, temperatura, humedad de esa habitación o lugar en concreto. Por ejemplo, para poner en rincones con poca luz son muy buenas las siguientes: la fitonia, la aspidistra, espatifilo, alocasia, el ciso, el hecho, dextroprolepis exaltata, sansevieria, caladio, calanchoe, calatea y peperomia. Las plantas crasas y los cactus son estupendas selecciones para atmósferas secas: echeveria, agave, victoria riquiana, opuntia, mamilaria, ferocactus, etcétera. También aichemia, que es una bromilácea que aguanta la sequedad del aire, ¿verdad? Pues eso ya nosotros lo vamos decidiendo de acuerdo a las condicionantes de las cuales nosotros lo vamos a colocar, o el lugar donde nosotros lo vamos a colocar, ¿verdad? Pedestales, dicen, son estupendos para poner plantas de porte bajo con una altura más visible. Las colgantes también quedan muy bien dentro de este aspecto. Pueden poner pedestal en un vestíbulo, un pasillo, flanqueando ambos lados de una puerta, o en el despacio de una escalera, o en el rincón, ¿verdad? Que son elementos ornamentales dentro de la vivienda. Cestas colgantes, las cestas van bien a los lados de la puerta principal, a los lados de una ventana, en una pared grande, en los porches o pérgolas. Pasillos y vestíbulos. El vestíbulo es la tarjeta de presentación de una casa y es necesario cuidar la decoración, ¿verdad? Dentro de este aspecto suele ser un lugar difícil a las plantas porque hay poca luz y corrientes de aire. Especies que se adaptan a la poca luz: la aspidistra, la más tolerante, aglaonema, pitonia, sansevieria, muy resistente, dice, kentia, ciso, entre otras, ¿verdad? Que son en algún momento dado las plantas para poder desarrollarse adecuadamente, ¿verdad? Por el tipo de ambiente en las cuales nosotros las plantas en diferentes ambientes.
En la sala se buscan ambientes vitales, alegres y también elegantes. Las características más frecuentes son las salas, buena luz, atmósfera seca, calefacción y temperatura más alta en invierno que en el resto de las habitaciones por la calefacción. Como suele haber más espacio en la sala, se encuentran en un sitio plantas de gran tamaño, ¿verdad? Tipo arbustos en algún momento dado. Pueden colocar dormitorios. Si la luz es buena, pueden poner violeta africana, chambedoria, bromelia, escalanchoe, alegría del casa, begonia, coleo, dracena, saxifraga, ciclamen, orquídeas, bromiláceas. Si la luz es escasa, aloe, sansevieria, ciso, esparraguera, cheflera. Las plantas producen oxígeno al tiempo que consumen dióxido de carbono, son los mejores filtros que existen para toxinas dentro del aire, ¿verdad? Eso sería la información. En el baño, si está bien iluminado, puedes escoger la columnea, caladio, hiedra, ¿verdad? De hoja pequeña, variegada en amarillo, culantrillo, entia, cordinali, dracena, malvitana, peperomia, chamel, dorea, crotón, jacinto en flor. Si la luz es más escasa, el cirtomio, es un helecho, flera, ficus, piedra de hoja pequeña y verde, criptano, costilla de Adán, sansevieria, ¿verdad? Elementos. Y en las cocinas luminosas pueden cultivar crotón, chimeneas, colio, cafalía, ficus rastrero, alegría de la casa, sinfonio, epicia, flor de cera. Si la iluminación es escasa, ceroprejía, tradescantia, brisea, espalifilo, filea, filodentro, poto, cinta, cactus, aralia y espaguera, que son los elementos que en algún momento dado pues pueden utilizar, ¿verdad? Claro, estos elementos pues, los podemos utilizar, ya vieron en dónde los podemos utilizar, tanto la parte interior, ¿verdad? De nuestros ambientes, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿Qué manda? ¿No hay ninguna duda, ningún comentario? Aquí, no sé si me ¿Sí? escucha, un poquito la señal aquí conmigo, pero Ajá. no sé si habrá algo que comentar, tal vez, en relación a que ahorita está muy de moda la vegetación, pero la vegetación plástica y jardines Sí, plásticos. No. sí, dentro de ese aspecto, la única situación que tenemos, el inconveniente es que, pues, por no ser flores naturales en algún momento dado, pues pierde un poco la parte natural, ¿verdad? La parte ambiental. La parte de mantenimiento, pues, 0% de mantenimiento, ¿verdad? Porque automáticamente son plásticas, ¿verdad? Y lo único que hay que hacer es limpiarlas, ¿verdad? Dentro de ese proceso, ¿verdad? Claro está que se pueden utilizar, sí se pueden utilizar como parte de, ¿verdad? Pero entonces la parte natural y ambiental se pierde, ¿verdad? Porque todo es artificial dentro de este proceso, pero eso ya va a depender de las características que en algún momento dado la persona o el diseñador pues quieran, ¿verdad? Porque yo puedo, como, como propietario de mi casa, te puedo decir, mira, o arquitecto Otto, mire, fíjese que necesito mi jardín, ¿verdad? Pero el jardín lo quiero artificial, ¿verdad? Porque mucho mantenimiento y no es lo necesario tener un jardín natural, pues entonces vos vas a decirle, mire, pero fíjese que el jardín natural le beneficia en esto y esto y esto, lo otro. No, pero al final yo quiero esto, ¿verdad? Entonces, pues son las condicionantes en las que en algún momento dado el cliente lo necesita, ¿verdad? Uno puede proponer la parte natural, que es el proceso que, digamos, del profesional, decirles, ¿verdad? Claro está que el mantenimiento en algún momento dado puede ser mucho mayor, ¿verdad? De costo y de tiempo que con relación al plástico, ¿verdad? No sé si queda claro o alguna observación, algún comentario.
Sí, no, digamos que básicamente con ese tipo de plantas lo que estaríamos cubriendo sería como un 50%, porque solo estaríamos cubriendo como la parte visual, pero no la parte natural. Realmente va a los beneficios Sí, como de tales de las tener un, plantas. Ujú. ¿verdad? O sea, bueno, Sí, exacto. Digamos, ahí automáticamente son varios factores, ¿verdad? Pero el cliente es al final el que decide cómo es que lo va a realizar y de qué forma, ¿verdad? Por el costo que en algún momento dado. Aunque si ustedes han visto la parte plástica de ese tipo de jardines o de paredes, ¿cómo se llama? Verticales plásticas, tampoco es que salga tan barato, ¿verdad? El pie más o menos está saliendo alrededor de como 40, 50 quetzales, ¿verdad? Entonces, tampoco es que se lo vayan a regalar a uno, ¿verdad? Pero si lo miran con relación a mantenimiento, pues cero mantenimiento, ¿verdad? En cambio, en paredes verticales o jardines interiores, pues hay que estar viendo pintura, que hay que estar viendo piso, que hay que estar viendo tierra, que hay que estar viendo abono, y eso es cada cierto tiempo, ¿verdad? Tampoco es estamos hablando de 6 meses, hay que hacerle mantenimiento, hay que revisar la tierra, hay que abonarla, ¿verdad? Entonces, son procesos que en algún momento dado sí, pues les van a llevar un costo. Pero, claro, el beneficio natural que van a tener es decir, ah, qué lindo su jardín, mire cómo tiene ese cactus, mire esa flor, cómo se llama su flor, y pues la parte ¿cómo se llama?, de tranquilidad que le puede dar a uno, pues es magnífica dentro de ese desarrollo, ¿verdad? Eso sería. sí, no Ok, solamente. ok. ¿Alguna duda, algún comentario? Aquí, Sí. fíjese que como ahorita estaban comentando sobre el muro verde y todo eso que está de moda, ¿verdad? Ajá, Pero en sí, ajá. cómo se llama, no sé, la planta o no sé ni cómo llamarle, pero Ujú. el que se utiliza para hacer el muro verde. La planta que se utiliza para el muro verde. Hay varias plantas. El proceso es que hay varias plantas y va a depender del clima. Si ustedes miran el muro verde que está ahí en Pradera, ¿sí? Ajá. Sí, sí. Digamos, ese muro verde, pues tardó alrededor de casi que 6 meses para que en algún momento dado comience a florecer. Les tenía que dar tratamiento no solo para la pared y para los otros. Ese tipo de plantas es específico para nuestro clima que es frío. Si ustedes se van a la capital, el tipo de planta es totalmente diferente a las características de Quetzaltenango, y así va a ser sucesivamente el tipo de planta para, digamos, Oriente, porque lógicamente la intemperie en algún momento dado puede ser totalmente diferente. No sé si ustedes se recordarán que hace un par de años, antes de la remodelación de ahí de Pradera, había una esquina exactamente arriba de donde está la iguana, creo que es, donde subía uno y estaba la garza, exactamente, está la garza, creo que todavía ahí, y había una especie de jardín interior que cuando uno lo miraba decía, bueno, ¿y esto qué es? Solo la adaptaron, ¿verdad? Dentro del proceso, y era grama verde. Artificial, ahí es donde uno entra a la parte estética, ¿verdad? De decir, bueno, no es igual la parte natural de proceso. Pero a lo que voy es que, regresando a tu pregunta, eso va a depender del clima donde nosotros vayamos a estar, el poder realizar el tipo de plantas, ¿verdad? No podemos colocar la planta de la costa acá en Shela, ni nosotros podemos llevarnos las plantas de aquí de tierra fría y colocarlas en la costa, y así sucesivamente. Ahora va a depender de un análisis que nosotros necesitemos para poder desarrollar ese tipo de plantas, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, Arqui. Ok. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a detener la grabación.